en Hechos capítulo 8. Vamos a leer del verso 29, para acortar un poco. Algunos conocemos el pasaje, otros lo oyen por primera vez, así que por ahí algunas cosas vamos a apuntar. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, miramos la Escritura, ¿no es cierto? Porque de eso se trata el pasaje. Cuando aplicamos esto, aplicamos la palabra leída, vemos que este hombre venía leyendo. Este hombre venía leyendo queriendo entender. Y de eso se trata cuando nosotros leemos y queremos entender. Esto muestra de que esta es nuestra vocación, esta es nuestra vida. Leer su palabra y querer entender. ¿Por qué quiero leer su palabra y quiero entender? Porque quiero vivir de acuerdo a su palabra. Y vemos en este pasaje que no solamente la persona está preocupada por querer leer y entender, sino que es Dios quien está mirando todas las cosas, es Dios quien mira el corazón de todas las personas. Este hombre no era un creyente, un cristiano que estaba dentro de una iglesia y estaba allí rodeado de pastores, no, era una persona muy adinerada, por supuesto, porque era un funcionario de una reina, y se ve que él podía comprar lo que era muy costoso en este tiempo. No cualquiera tenía la Escritura, no cualquiera tenía una copia del original, de lo que eran los escritos bíblicos, o lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para eso uno tenía que contratar un escriba y tenía que ser, por supuesto, esto tenía que ser avalado por el Sanedrín, y tenía que estar de por medio allí los fariseos, y cuántas cosas que hoy nosotros en detalle las podemos decir, pero no conocemos exactamente. La cuestión que este hombre tenía los escritos, no cualquiera tenía esto, iba leyendo, iba queriendo entender. Entonces Dios interviene, como siempre, en el corazón de aquellas personas que quieren entender su palabra, porque esto no está velado para los creyentes, esto no está velado para el cristiano, está velado para aquel que no cree. Pero el velo ha sido corrido por nuestro Señor Jesucristo. El velo se quitó. Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros aprendamos, entendamos, estemos interesados por su palabra para poder vivir por su palabra, porque el justo vivirá por lo que cree. Para no utilizar la palabra fe que siempre utilizamos. El justo vivirá por lo que cree. Amén. Entonces, en un lugar remoto, en un lugar donde nadie podía estar a esa hora, nadie podía estar en ese momento, este hombre estaba leyendo al profeta Isaías. Dios manda a una persona que Dios había preparado, y de eso se trata. Por eso es que Dios nos está preparando. Por eso es que Dios siempre prepara a una persona para que le hable a otra persona y así siga la tarea, la obra que es de Dios. Lo envía allí a Felipe, una persona preparada por el Señor. Le dice que vaya a un camino. ¿A dónde? ¿A hablarle a una multitud? No, a hablarle a un hombre que iba a pasar por un camino. Dios sabía, Dios sabe el camino de todas las personas, Dios conoce el corazón de todos. Y este hombre iba leyendo. Entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Bueno, ahí es Dios, a través de una persona, explicándole a aquel que quería entender. Y desde ese momento le explica la palabra hasta que lo lleva hasta el bautismo de Cristo. Y lo bautiza, bueno, y sigue, así es como entra, según la historia, el Evangelio a Etiopía, o sea, allí en África, donde no cualquiera entraba. Hasta el día de hoy ocurren cosas terribles.
Están matando a los cristianos allí en Corea del Norte. No sé si se ha enterado, pero esto ha salido hace muy poco en los diarios evangélicos, únicamente aparece en esto. Conociendo de qué es el tiempo, ¿no? Por eso a veces creo que no todos nos queremos preparar en la Escritura. Pero de eso se trata, de entender la Escritura, de poder entender para poder explicarle a otro. Y hay tantas malas interpretaciones de las Escrituras, y yo quería tomar este pasaje como un pasaje base para explicar otras cosas en San Mateo capítulo 7. Se trata de, ¿entiendes lo que lees? Nosotros tenemos que buscar por todos los medios querer entender las Escrituras, y en nuestra inquietud, en la inquietud de querer entender, Dios interviene. Dios interviene milagrosamente, poderosamente, sabiamente, de una manera u otra. En este pasaje, donde algunos, no todos, hay malas interpretaciones, en el San Mateo capítulo 7, verso 21. San Mateo capítulo 7, verso 21. Lo leemos y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, las malas interpretaciones, no todas, las malas interpretaciones es que, bueno, aquel que dice Señor, Señor, no hace la voluntad de Dios. Algunos dicen, bueno, este es un creyente que le dice Señor, Señor, porque ya recibió al Señor, recibió el Espíritu Santo, y termina el Señor diciendo una cosa así. Y si nosotros leemos el verso 23 detalladamente, despacio nomás, dice: entonces les declararé, nunca los conocí. ¿Qué quiere decir nunca los conocí? En el griego, en el hebreo, en el alemán, en el inglés, en el castellano, nunca te conocí. Nunca. No, nunca te llamé. Nunca me oíste, nunca te vi, no te conozco. Amén. No te conozco. Ahora, ¿por qué lo tenemos que aclarar? Para no confundir. Para no confundir, bueno, pero algunos dicen, pero estaban haciendo milagros, estaban echando fuera demonios, tenían estos dones. No hay un don en la Escritura que diga el don de echar demonios. Eso no existe en la Escritura. Anoche nosotros estuvimos atentos a unos pasajes casi de oír los dones del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay un don acerca de echar fuera demonios. Si usted lo encuentra, después me lo dice. Sí, el de hacer milagros. Pero nosotros encontramos también en Hechos de los Apóstoles, yo no lo anoté, creo que como el apóstol Pedro a veces apelo al limpio entendimiento, como diciendo a que nosotros recordemos de que hay un pasaje donde está Elimas el mago, que antes de que se le predicara el evangelio, la gente decía que por las cosas que él hacía, por la magia, decían que era el poder de Dios. O sea que andaba haciendo milagros este hombre. Cuando él descubrió que los apóstoles por la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, él también quería estas cosas. Hoy en día, hasta eso ha entrado en las iglesias haciendo un estrago. Quieren poner las manos para que las personas reciban el Espíritu Santo. Las personas reciben el Espíritu Santo únicamente dado por Dios. Cuando se puso los fundamentos de la iglesia, los apóstoles andaban haciendo esto porque estaban poniendo los fundamentos, las bases. Bueno, después otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero los fundamentos fueron puestos por los apóstoles y los profetas. Amén. Amén, eso es lo que dice la Escritura. Luego, si todas estas cosas lo anotamos, nosotros lo buscamos y después lo hablamos. Le dijo
El etíope le dijo, sentate a mi lado, yo te voy a explicar. Amén. Ahora, ¿echaban fuera demonios? Sí. ¿Esto se conoce en algún lado de las Escrituras? Vamos a buscar en San Marcos. Y se trata de esto, se trata de la Escritura, de ir a la palabra, de escudriñar, de leer. San Marcos, capítulo 9, verso 38. San Marcos, capítulo 9, verso 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahora, ¿por qué leemos hasta ahí? Lo demás es para explicar. Pero ¿cómo que había gente que echaba fuera demonios sin seguir a nuestro Señor Jesucristo? Porque esa era la admiración. Bueno, en ese tiempo había personas que se dedicaban a hacer esta clase de cosas. Nosotros, al no conocer historia, al no conocer algunos acontecimientos que ya se hacían en ese tiempo, nosotros creemos que esto aparece recién cuando nuestro Señor Jesucristo nace o comienza a caminar en Jerusalén, Galilea, Betania. No era así. Hechos capítulo 19 y lo aclaramos. Hechos capítulo 19 y lo aclaramos. Siempre tenga en cuenta usted esto de que entiendes lo que lees. Bueno, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo esté explicando? Hechos capítulo 19, verso 13. Lea y oiga. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Lo demás es para explicar, pero ve que había exorcistas ambulantes, ve que había los hijos de unos sacerdotes que se dedicaban a esto, los llamaban. ¿Y qué hacían en ese tiempo? Cobraban cada vez que ellos hacían esta clase de oficio, cobraban. Entonces, cuando nosotros leemos el pasaje que hemos leído del capítulo donde el Señor Jesucristo le dice, nunca los conocí, cuando ellos dicen, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho esto, nunca los conocí, no eran de él. Esto no se puede aplicar a los cristianos, como diciendo, esta es la iglesia, estos son los que tenían el Espíritu Santo y estos son los que se pierden. No, nuestro Señor Jesucristo dijo, nunca los conocí. ¿A quién conoce el Señor? A los que son suyos. Amén. Hermosa palabra, nosotros lo decimos así, ¿a quién conoce el Señor? A los que son suyos. Pero bueno, vamos a la Escritura y mostremos quiénes son suyos, porque a estos le dice, yo no tengo relación con ustedes, nunca los conocí. La palabra ginosco habla de algo íntimo, de una relación íntima con una persona, alguien que uno conoce, tiene afinidad, charla, conversa, es de la familia. Ginosco quiere decir eso, o sea, el conocer, saber. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a San Juan capítulo 10. Estoy lo más rápido posible. Aunque todos los que les gusta leer la Escritura y que le expliquen la palabra, ustedes me hacen así como diciendo, no importa, comemos más tarde. Amén. Porque vemos que dice, yo nunca los conocí, sin embargo hemos oído cuántas veces esa palabra aplicada a los creyentes, como diciendo, en aquel día se va a presentar un creyente diciendo, Señor, Señor. No, esto no es así, no es así. Los que se van a presentar delante del tribunal de Cristo es la iglesia, amén. En el capítulo 10, allí de San Juan, verso 27, dice así, y leemos despacio, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco
y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo no sé si leyendo en el griego, leyendo en hebreo, leyendo en cualquier idioma, quiere decir todo diferente. Acá dice que a las ovejas de él las conoce. A los otros le dijo, nunca los conocí. ¿No eran ovejas de él? No se puede aplicar esa palabra a la iglesia, a los creyentes. Amén. Amén, hermano. Toda palabra es útil para enseñar, para corregir, y esa es una palabra para corregir, para instruir, para que nosotros no seamos turbados o desviados. Aquí dice claramente que las ovejas de él son conocidas por él. El otro pasaje que nosotros siempre leemos o lo decimos, Dios conoce a los que son suyos. Amén. Amén. En 2 de Timoteo, pasaje sencillo, lo leemos continuamente. Quizá algunos de ustedes lectores de la palabra de Dios siempre lo estamos leyendo. 2 de Timoteo en el capítulo 2, verso 19, fíjese. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire cómo lo dice, es asombroso. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Dios no tiene como el pastor Andrés falta de memoria, un ataque de Alzheimer por ahí que a mí se me nubla. No le conozco a veces los nombres. Cuando estoy hablando con el Señor le digo, tú sabes, Señor, quién es. Porque se me viene la memoria, pero no el rostro, pero no conozco el nombre. Bueno, pero Dios no es así como yo. Amén. Cuando Él dice que dijo su palabra y se llenó de millones y billones de estrellas, Él dijo que conoce a cada estrella por su nombre. Entonces ese es el panorama bíblico que nosotros tenemos para poder interpretar aquella palabra donde dice, nunca los conocí. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en el corazón es ¿por qué dijo, nunca los conocí? Si Él conoce a los que son suyos, conoce a sus ovejas. Quizá usted encuentre una persona que conoce a una persona, pero se hace el desinteresado, el como que no la conoce. Dios no es así, Dios no es un hipócrita, Dios no es olvidadizo. Dios no niega a una persona que Él conoce. Amén. Esto es para nuestra seguridad, porque si Él me conoce es porque me ha tomado por hijo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos más gloria a Dios? Dios conoce a los que son suyos. Y el último pasaje, que lo leí anoche cuando estaba predicando nuestro hermano, en Primera de Corintios en el capítulo 13. Por eso le dije acerca del hablar en lengua, porque está cerquita, y en algún momento vamos a hablar acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 13, en el verso 12. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, pero vemos. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, seguro yo no voy a conocer totalmente todas las cosas de Dios. Es imposible. Dios es infinito, Cristo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. Amén. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Listo, entonces nunca más vamos a tropezar con esa palabra que dice, querer relacionar con la iglesia a aquello que dice, nunca los conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca a un hijo suyo el Señor le va a decir, hacedor de maldad. Cuando la Escritura dice, muchos son llamados y pocos los escogidos, habla de que el anuncio del Evangelio va a ser por toda la tierra, toda la tierra. Esto quiere decir que a los llamados pueden negarse a venir, como ocurre en la Escritura, como lo explica nuestro Señor en la Escritura. Los llamados pueden negarse a venir, no quieren creer, no creen. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos es en Cristo. Dios eligió en su Hijo Jesucristo
aquellos que iban a creer en Él. Los que creían en Él iban a ser los escogidos. Amén. Los que no creen en Cristo no son escogidos, son solamente llamados, porque todos somos llamados por intermedio del Evangelio. Un escogido puede estar cansado, como decía nuestro hermano Omar, hasta no quería venir hoy. Un llamado se niega, Dios no lo obliga, lo sigue llamando, simplemente lo sigue llamando. ¿Y qué hace con sus escogidos? Aquellos que Él conoce. Yo puedo decir, estoy cansado. ¿Sabe cuántas veces tiré la toalla? ¿Quién es el que la levanta? Dios. Dios es el que levanta la toalla y me la vuelve a dar. Así Dios trata a sus escogidos. Amén. A sus hijos. Por eso encontramos que la disciplina es para los hijos. Amén. La corrección es para los hijos. ¿El castigo para quién es? Para los hijos. Amén. ¿Para qué? Para que estemos asegurados. Somos sus hijos. Él tiene el derecho. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso estamos aquí. Muchos de nosotros hemos sido corregidos de una y mil maneras. Disciplinados de una y mil maneras. No nos dimos cuenta. Castigados de una y mil maneras. ¿Para qué? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. En la parábola de las fiestas de bodas también sucede algo muy lindo allí en San Mateo, en el capítulo 22. No lo vamos a leer todo, pero del verso 11, lo demás, detalles de explicación también lo vamos a ver en otro momento o en las reuniones donde se anotan y preguntan los días jueves. Amén. San Mateo capítulo 22 es la parábola de la fiesta de boda. En el verso 11 dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otro pasaje que a veces se aplica a la iglesia. Bueno, no es aplicable a la iglesia. ¿Por qué? Mire lo que ocurría en ese tiempo. El rey, cuando hacía una fiesta de boda, creo que esto se explicó más de una vez, él enviaba los vestidos, o sea, las vestiduras, se las mandaba a todos los convidados. Si él invitaba a 100 personas, le mandaba el traje a 100 personas, sean hombres, sean mujeres, le enviaba las túnicas. ¿Me está prestando atención? Amén, porque esto lo va a encontrar también en la historia y estudiando la Escritura. Todos nosotros, ¿no? Esto no es exclusivo del pastor Andrés, no, cuando usted lo busque lo va a encontrar. Todos los reyes hacían esto. ¿Por qué? Porque tenían el dinero. Si invitaban a 100 personas, 1000 personas, le enviaba a todos los vestidos. ¿Para qué hacía esto? Porque el agasajado era el único que tenía una vestidura diferente. En este caso, la invitación era a unas bodas. ¿Quién tenía una vestidura diferente? El esposo. Y todos los convidados tenían la misma vestidura, el mismo vestido. O sea que si alguien entraba a esas bodas sin el vestido que había mandado el rey, primero que no podía entrar. Se ve que este entró por otro lado, por eso le dijo, amigo, ¿por dónde entraste? ¿Qué estás haciendo acá? Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Primero, que el rey era el que se hacía cargo de la fiesta y él era el que vestía. Por eso, en el caso de Adán, cuando nosotros vamos allí a Adán y esa vestidura de gloria le es despojado por Satanás porque lo tienta y lo derriba allí de esa gloria, le saca esa gloria. Dios cuando lo viste de justicia nuevamente para poder tener misericordia y tener un trato con Adán, lo viste Dios, amén. Entonces nos damos cuenta, primero ellos se hicieron delantales, luego Dios lo viste. Adán le hace unas túnicas. En el caso del rey, el rey era el que pagaba la fiesta y el que mandaba las vestiduras. Por eso es Dios quien nos viste ahora a nosotros con vestiduras de su Hijo. Amén. Amén.
que son las acciones justas de los santos que encontramos allí en Apocalipsis, el capítulo 19. Pero vemos vestidos como escogidos de Dios, allí en Colosenses, capítulo 3, verso 12. Vestidos como escogidos de Dios. Pero el que viste es Dios. Amén. El que viste es Dios. Recién nombraba el pastor Omar. El conocimiento lo tenemos que tener, pero Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros a veces decimos, cosa que la tenemos que aplicar siempre. Si Él no me hubiera dado la fuerza, yo no estaría acá. Entonces, ¿vine por mi propia voluntad o vine por voluntad de Dios? Y a veces es una dualidad, pero hemos venido porque Dios nos trajo. Amén. Y a veces no creemos que eso sucede en su totalidad. Algo tengo que hacer. Nosotros decimos, pero yo algo tengo que hacer. Mire, yo creo que lo único que hacemos nosotros cuando no interviene Dios es cuando nosotros nos portamos mal. Nada más. Lo único que contribuye el hombre al plan de Dios es el pecado, nada más. Es con su pecado. Lo demás lo hace Dios, amén. Todo lo hace el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso es el rey que se da cuenta, no va a entrar nadie. O sea, nadie puede entrar. Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce lo que hacen las personas. Amén, hermano. Nosotros cada tanto nos confundimos porque ¿quién no quiere estar en esta fiesta? Hay gente que está muy mal, que está muy angustiada, muy triste, y cuando hay una fiesta así de creyentes también vienen. Esto sucede en diferentes partes del mundo. Hay gente que entraba a las bodas para estar comiendo y participando de la alegría. Pero el que se dio cuenta que no estaba vestido de boda era el rey. Era aquel que mandaba las vestiduras. Amén. Por eso nosotros encontramos en su palabra que Dios no puede ser engañado, pero se trata de esto. Amén. Él envió las vestiduras ya para que cada uno de nosotros se vista de una manera muy especial, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló acerca de esto, acerca de la justicia de Dios, vestido de justicia de Dios, en Filipenses capítulo 3, un versículo nomás vamos a leer en la carta a los Filipenses. Tengamos presente eso. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Bueno, sentate aquí. Hubo una participación leyendo, cada uno puso su parte, pero en el plan de Dios era el propósito de Dios, pero cada uno ponía su parte. Aquí en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, cuando el apóstol Pablo está hablando de su linaje y de su deseo, en el verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, como dice, ser hallado en Cristo, amén, amén, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no por mis obras, no por lo que yo puedo hacer, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, que es por la fe. Amén. La justicia de Dios, que es por la fe, porque Dios proveyó al Cordero. Amén. Antes de la fundación del mundo. Dios siempre hizo algo antes de que el hombre actuara. Dios siempre está primero, antes de que nosotros demos el primer paso. Nunca va a ser cuando nosotros dimos el primer paso. Jamás. Dios es quien está delante nuestro. Marcos decía, los caminos de Él son más que los nuestros y los pensamientos más que los nuestros. Amén. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Otro pasaje que refuerza esto para ver que es Dios. Que es Dios quien un pasaje conocido en hebreo, muy leído últimamente, en Hebreos capítulo 13, verso 20. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Esto es muy importante, por la sangre del pacto eterno, por lo que Él hizo, amén. Amén, esto quiere decir, por lo que Él hizo, por su sacrificio, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. No soy yo quien hace para Él. No, Él hace en nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Como no soy yo que tengo que hacer algo para agradarle a Él. No, Él tiene que hacer en mí para que yo pueda agradarle a Él. Amén. Por Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Se entiende? Si no lo leemos otra vez. Yo creo que tengo que hacer algo. No, tengo que dejar que Él haga. Me voy a equivocar. Nuestros parientes católicos, ellos creen que es por gracia y por fe, pero es fe más obras para que la persona se gane la salvación. No, la salvación es un regalo de parte de Dios. ¿Haciendo qué? ¿Yo qué tengo que hacer? Absolutamente nada para recibir la salvación. Los cristianos, los creyentes no tienen que hacer nada, tienen que vivir. ¿Vivir cómo? Dejando que Él haga en nosotros. Porque el que comenzó la buena obra es Él, no yo. Es tan simple, tan sencillo. Es por Él, en Él y para Él. Amén. Haciendo Él en vosotros. Porque nos quiere formar a cada uno a su imagen. Si ustedes se conforman a su imagen, estamos detenidos en el tiempo. Es una locura eso. A la imagen de Cristo, amén. A la imagen de Cristo. Él nos haga apto a cada uno para que hagamos su voluntad. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través del conocimiento de las Escrituras. Hay tantos desvíos para esto, tanto entretenimiento, pero nosotros tenemos que leer, detener. Es lindo por ahí las emociones, como decían nuestro hermano Mar, pero no venimos acá por emoción. Venimos a que Dios nos enseñe su palabra, porque debemos creer en ella, recibir su palabra, creerla, tomarla, atesorarla y que Él nos ayude a poder vivirla. Amén. De esta manera, todas las personas verán, entenderán que esta obra no es nuestra, es de Dios. Si la obra se prueba, si Dios prueba la obra, es para que nosotros no nos engañemos ni engañemos a las personas que por ahí lo ven por un momento nomás. Es fugaz la vida de Cristo por ahí en los cristianos. Hoy es totalmente cristiano y el vecino dice, uy, qué lindo, mi vecina es una linda cristiana, oh, qué maravilla, no dice malas palabras, es una cristiana, qué lindo estar viviendo al lado de una cristiana. Y es fugaz, al otro día o a la semana es un lío, se agarran allí a los gritos, a los cachetazos, dicen malas palabras y dice, qué lástima. Qué lástima, dice la vecina. Otra vez lo mismo, ¿qué pasó? Bueno, pero fue fugaz el asunto. Ahora, ¿quién probó eso? Dios. Para que no haya engaño, para que no engañemos a los vecinos ni tampoco nos engañemos a nosotros mismos. Necesitamos del Señor. Hoy me pasó. Necesito de Dios. Yo tengo que entender que si yo me comporté así, necesito del Señor. No necesito confiar en mi fuerza. No necesito confiar en mi carácter. No necesito confiar en mis sentimientos. No necesito confiar en mi fuerza. No necesito confiar yo en mi sabiduría ni en mi inteligencia. Nada de mí favorece a la obra del Señor. Cristo es en todo. Y lo encontramos, lo leemos diciendo que Cristo es el todo y en todo. Pero de a rato parece que florecemos nosotros, porque algo tenemos que hacer. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, entorpecemos la obra del Señor. Solamente tenemos que mirarnos para ver si actuamos como tenemos que actuar.
Por eso dice, como un espejo, como aquel que tiene un espejo delante de él. Camina como delante de un espejo. ¿Por qué tiene que caminar delante de un espejo? Para que no se mire él, sino que mire la Escritura. No es para ver qué lindo que estoy hoy, como le digo a mi esposa, ver la corbata está desarreglada. No es para eso. Es para ver si me estoy moviendo conforme a la Escritura, si estoy pensando conforme a la Escritura. ¿Cómo el espejo me va a mí reflejar mi pensamiento? Si tuviera conocimiento de las Escrituras, todo lo que usted piensa, todo lo que actúa, todo lo que razona, se reflejaría en ese espejo. Amén. Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender? Un día escuché yo una predicación hablando del pasaje del eunuco diciendo, pero ¿entiendes lo que leí? ¿Vos quién sos para venir acá a predicarme, a querer? Escuchame, yo soy una persona adinerada, compré esto. ¿Sabés cuánto me costó la escritura esta, que no la tiene cualquiera? Me costó miles de dólares. Vos no la tenés, ni siquiera vos lo tenés. ¿Me querés explicar vos lo que dice Isaías? No, ya, salí acá. No, este hombre con todo su dinero era un funcionario, estaba ahí lleno de tierra, Felipe parado en el campo allá. Le dijo, vení, sentate al lado mío y explícame. Amén. De eso se trata. Dios conoce, Dios entiende, Dios sabe. Amén. Yo siempre acepté eso de parte del Señor. Dios no me llama a mí, no me ha llamado para tenerme con los ojos vendados, para que yo me equivoque a cada paso. No, Él me llamó para que yo pueda entenderle, para que yo pueda aprender, para que yo pueda vivir. Amén. Ese es nuestro Dios. No como el pueblo judío que tiene un velo, dice. Tiene un velo puesto por Dios que por Cristo es quitado. Amén. Amén, hermano. En Efesios capítulo 1 le agregamos un pasaje más a esto. Efesios capítulo 2, del verso 8 dice, por gracia soy salvo. Esto es favor de Dios, esto es inmerecido, amén. Sí, por medio de la fe. Por medio de haber creído, quiere decir, por medio de haber creído. Y esto no es de vosotros, y no, porque si Dios no nos explicaba, si Dios no nos hablaba, nosotros jamás íbamos a poder decir sí o no, íbamos a poder responder. Esto fue por Dios. ¿Cuántas veces nos habló? No sé, miles de veces, no me di cuenta las primeras veces. Quizás yo recuerdo cuando fui a la casa de él, pero ¿cuántas veces me habrá hablado el Señor? Yo estuve internado creo que como 40 días en un hospital donde una de las enfermeras me regaló una Biblia que estaba en casa de mi mamá. Cuando ella falleció, yo volví a ver esa Biblia, nueva versión viviente, con tapa blandita. Y con ella nos poníamos a conversar acerca de Yo no era creyente, no era cristiano. Las monjas me llevaban a cantar a la capilla que había ahí en el hospital. Yo salí de ahí, no es que me metí dentro de una iglesia, seguí con mi vida. Mientras estaba ahí, no había otra cosa que dedicarme y estaba ahí. Yo no puedo decir que salí de ahí creyente. No fue así. ¿Cuántas veces Dios habrá insistido conmigo? ¿Cuántas veces me habrá hablado? Pero un día, cuando Él me habló, yo le creí. Y de eso se trata. Cuando yo le creí, recibí esto que es por gracia. Amén. Por intermedio de creer. Me apoderé de estas cosas por haber creído. Por eso dice, no es de vosotros esto. Esto es don de Dios. Ahora, lo que quiero explicar por ahí es el verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí nos detenemos a preguntar. ¿Por qué dice no por obra para que nadie se gloríe? Si todos nosotros decimos, bueno, tenemos que orar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. ¿Por qué dice no por obra? No por obra humana quiere decir. No hay obra humana acá. No hay obra humana que haga que Dios se alegre o entre en una satisfacción por lo que una persona hace. No hay obra humana. Por eso, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay una participación humana en esto. Y ahí quedamos todos. Bueno, por eso hemos dejado de ser humanos. Amén. Por eso somos nueva criatura. Amén. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Si el hombre hiciera algo, yo puedo decir, porque yo estudié, porque yo aprendí, porque yo...
No, nunca va a ser así. Jamás de los jamases. Entonces lo explica el verso 10. Primero dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Chicos, grandes, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo llegó a decir, miren, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Amén. Y lo explica en el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Ahí lo está explicando. Ahí está explicando quiénes son los que van a obrar, los que van a vivir y los que van a mostrar una obra de Dios en Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, una nueva creación. ¿Para qué? Para buenas obras. Estas son las buenas. Las otras eran las malas. Las humanas son las malas. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Son obras de Dios? Sí, amén. Para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, Dios preparó obras de antemano en Cristo. Amén. Entonces no son nuestras. No son nuestras. ¿Por qué no son nuestras? Para que nadie se gloríe. Si hay algo que a veces le molesta al humano, es cómo y mi esfuerzo, cómo y mis ganas, cómo y mi deseo, nadie me va a pagar por eso. Las ganas, los años que yo le estoy poniendo a todo esto, nadie me va a pagar. Hermano, el Señor ha pagado un alto precio por nosotros, nos ha salvado del infierno. Amén. No sé qué otra cosa queremos para decir, gracias Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Que es lo que dijo el apóstol Pablo, con todo su oficio, con toda su sabiduría en cuanto a la ley, dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Entendió en un segundo lo que muchos de nosotros tardamos de entender en 40, 50 años. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Después él habló de que no era él, sino el Señor a través de él. Amén. Si alguno anota esto, lo tiene ahí. Yo a veces pongo un signo de interrogación para volver a repasarlo o para preguntar sobre esto. Y Dios sabe que yo pongo un signo de interrogación y yo mucho no sé de esto, mucho no quiero averiguar más. Y Dios conoce eso en mí. Y el que tiene que echar luz sobre eso, que yo no entendí, que me cuesta, es Dios. Porque Dios conoce a los que son suyos, conoce a sus ovejas, las conoce por su nombre y ellas le conocen a Él, por eso le siguen. Amén. Espero que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad y que ustedes, impulsados por el Espíritu Santo, indaguen estas cosas. Si no lo pueden hacer particularmente, busquen, hallen la manera. Hay un horario, quizás no coincide, por eso no vienen los días jueves para preguntar, para anotar. Yo siempre digo, el cristiano tendría que andar con una carpeta y anotando, más cuando viene a la clase de las reuniones en la iglesia. Le he dicho a algunos hermanos, bueno, ¿tiene celular? ¿Graban los celulares? Sí, graban por lo menos que graben las preguntas o las respuestas o las tareas, que lo graben. ¿Para qué? Para estudiar. No sea perezoso, se trata de su crecimiento. Se trata de que lo que nosotros aprendemos se lo tenemos que entregar a otro. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Algunos dicen, bueno, entonces no tengo que hacer nada. Nada que sea humano. No son tus obras. Nosotros hemos sido trasladados a la obra de Dios, a la obra que Él preparó en Cristo Jesús. De antemano, antes de que nosotros estuviéramos acá en la tierra, la preparó Él para que anduviésemos por ellas. Amén. Para que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para Dios. Amén. Tengo dos pasajes más. Uno es más complicado que otro. Porque de uno se trata en Apocalipsis capítulo 3, donde dice, y no borraré tu nombre. Todos decimos, bueno, entonces el nombre de una persona puede ser borrada. Teniendo todo el panorama bíblico, nosotros no podemos decir que un cristiano, que alguien que Dios lo ha engendrado, que Dios lo corrige, que Dios no lo deja torcer, porque esto es como el hijo suyo. Si usted quiere, su hijo le va a decir malas palabras, se va a dar vuelta y a usted le va a pegar un cachetazo. Usted lo va a corregir desde chico. ¿Qué me dijiste? No se le dice eso a papá.
¿Se imagina Dios diciéndole a su hijo, esto no lo diga? A papá no se le dice una cosa así. ¿Se imagina Dios hablándome así? ¿Quién le va a hacer frente? Nadie. Cuando Dios corrige, algunos tienen la mano pesada acá. Cuando Dios corrige a su hijo, ¿cómo será la mano de Dios, la mano de papá? Ahora, es así como Dios corrige y enseña a sus hijos. ¿Quién se le va a escapar? Nadie. ¿Dios aborta a sus hijos? La respuesta, ¿de la clase o de la carpeta? ¿Sí o no? ¿Dios aborta a sus hijos? ¿Dios los abandona? ¿Dios los mata? ¿Dios los ahoga? ¿Dios los tira? Y todos diríamos, no. Bueno, no borraré. Lo que está diciendo es, no lo voy a borrar. Directamente dice eso, no van a ser borrados. ¿Por qué? Porque son vencedores. De eso se trata. Pero necesita más explicación, sí, pero lo vamos a dejar como una inquietud para otra clase. ¿Amén? Ya tenemos dos. El capítulo 3 de Apocalipsis y tenemos el hablar en lengua en el capítulo 13 de allá de Primera de Corintios. ¿Amén? 13 y 14. ¿Ustedes se acuerdan? Estudiamos y después cuando oímos podemos tener preguntas. No un rechazo simplemente, esto no tiene que ser así. No, la pregunta, ¿por qué es así? Y lo leemos. ¿Amén? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender? Si no hay alguien que me lo explique. El otro pasaje es Primera de Corintios en el capítulo 6. Y esperemos que este sea un poquito más cortito. Pero se trata de las Escrituras, se trata de la palabra de Dios y los énfasis que a veces son erróneos por no leer todo el párrafo, todo el capítulo o todo el libro. Amén. Anoche el Señor nos decía, no hay división en el cuerpo, porque ¿de qué viene hablando? A los corintios le viene hablando de que desde el capítulo 1, verso 10, hablen todos una misma cosa. ¿Ve? El libro, o sea, la carta. Primera de Corintios 1:10 dice, miren, hablen todos una misma cosa, sean de mismo pensamiento. ¿Por qué le dice? Porque he oído acerca, los de Cloé me dijeron que hay divisiones. Uno dice, yo soy de Pablo, el otro, ¿ve? Está hablando acerca de eso. Por eso le hace después el ejemplo del cuerpo. Porque viene hablando acerca de eso. La clase dice, ¿ve? Eso es tener un panorama de la carta. Si es posible, de los 16 capítulos de Primera de Corintios. ¿Para qué? Para que cuando yo haga un énfasis de un versículo, de un pasaje, sea consciente de toda la carta. Amén. Y la carta me tiene que mostrar un panorama de toda la Escritura, de los 66 libros. Amén. Todo eso para no hacer un énfasis que no corresponde. Amén. Acá en Primera de Corintios, en el capítulo 6, del verso 9, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Porque empieza desde el verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Vieron? O sea que no hay ningún cristiano acá. Mire si hay un cristiano, estafador, avaro, si hay que esto, que el otro. Bueno, no van a heredar el reino de Dios. Los énfasis en algunos lugares, y muchos de nosotros hemos hecho también énfasis como esto. Sin leer lo anterior y lo posterior. Amén. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Cuando hay alguien que me explica acerca de esto, entonces después yo pongo más atención. Leo los versos anteriores o leo toda la carta y leo el final de la carta o los párrafos posteriores. Porque ¿cómo sigue? Y esto erais, amén, y esto eran, tiempo pasado. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Todos los que creyeron, todos los que son hijos de Dios, todos los cristianos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Todo esto está en el medio, diciendo, bueno,
lógico, ni una persona así que se mantenga con esta clase de conducta sin conocer al Señor y va a parar al infierno seguro. Pero le está hablando desde el verso del capítulo 1, del verso 6, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro delante del justo y no delante de los santos? Está hablando de santos, está hablando de la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Ve? Los santos, la iglesia va a juzgar al mundo. Amén. Entonces, ¿de quién estaba hablando? ¿No sabéis que los injustos? Está hablando de los que no son. Amén. De los que no han aceptado todavía, de los que no creen en Cristo, de los que no creen en Dios. Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Juzgar a los ángeles? ¿Quién va a juzgar a los ángeles? La iglesia. Mire entonces lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que aprender. Nosotros examinamos la iglesia de los Corintios, decimos nosotros, estos se tendrían que haber ido al infierno. Uno tenía la mujer de su padre, el otro hacía esto. Había problemas en la cena del Señor. Cuando, el apóstol Pablo les enseña por qué ellos se reunían para emborracharse. Y para comer, para llenarse de glotonería, algunos llevaban comida y comían ellos solos. Habían agarrado para cualquier lado. Entonces les explica acerca de la cena del Señor. Pero en todo vemos cómo les corrigió. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado. Porque ellos habían creído. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Miren, algunos están con la cabeza como diciendo, mire cómo empieza. Capítulo 1, verso 1. Mire cómo empieza la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, quien lo ayudaba, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? Si lo lee, lo entendemos. A la iglesia de Dios, dice, que está en Corintios, no la iglesia del diablo, la iglesia del mundo, la iglesia de los idólatras, no, la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corintios. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué dice a los santificados en Cristo Jesús? Porque primero Dios nos tiene que salvar, amén. Nos tiene que justificar. ¿Para qué? Para poder tener una santificación progresiva. Pastor, yo estoy encontrando entonces dos tipos de santidad. Aún en el primer versículo, estoy encontrando dos tipos de santidad. Amén. Le explico. Salvado. Cuando una persona es salvada, Dios lo tiene que limpiar con la sangre de su Hijo. Amén. Para ser salvo. Lo limpia de todo pecado. ¿Para qué lo limpia de todo pecado? Para poder tomarlo, para poder trasladarlo. Amén. Es una limpieza que Dios hace. Y un cambio de naturaleza. ¿Para trasladarlo dónde? Al reino de su Hijo. Amén. ¿Cómo se llama eso? Note. ¿Cómo se llama esto? Estamos en la clase, ¿ve? ¿Cómo se llama? Una persona que ha sido trasladada, lo toma como santo, puro. Lo tiene que purificar. ¿Por qué? Porque vamos delante de un Dios puro y santo, inmaculado. Me preguntó en la clase uno de los chicos, ¿por qué tenemos entrada al trono de la gracia de Dios? ¿Por qué podemos entrar confiadamente al trono de su gracia? Por lo que Él hace, por lo que Él hizo. No por mi justicia, por la justicia de Cristo acreditada a mi cuenta. Yo no tenía santidad en mi cuenta. Yo era un pecador, sucio de pies a cabeza. Esa era mi cuenta. Y Él la limpió. Y después que la limpió, puso a mi cuenta, puso todo su crédito a mi cuenta, su justicia, su santidad, su vida, la puso a mi cuenta. ¿Para qué? Para que yo pudiera entrar al sistema de Dios libremente y tomar todo lo que es para mí. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hoy se puede explicar una cosa así. Por eso habla de le fue contada por justicia, le dice Abraham cuando le creyó. Amén. Amén, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Encontramos
Dos tipos de santidad, sí. Tenemos que ser justificados, salvados, quiere decir esa palabra, justificado, rescatado, comprado, algo que se compra en el mercado, algo que se rescata, pero por un precio, pagando un precio. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El día jueves estuvimos diciendo que hay 32 cosas, más o menos las que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que se cumpliesen en nosotros 32 cosas, empezando de ¿qué? Justificación, redención, justificación, santificación, herencia, nos dio de su Espíritu Santo, una nueva naturaleza, 32 cosas. ¿Cuántas nombré? 6 nomás, 32 hay. Todo eso tengo que estudiar. ¿Por qué tengo que aprender? ¿Por qué lo tengo que saber? Para no tener equivocación cuando estoy leyendo. Por eso dice, a los santificados llamados a ser santos, o a los santos llamados a ser santificados, habla de dos cosas. Una, en posición delante de Dios, porque es Dios quien tiene trato con nosotros. Hubo una reconciliación. Antes era enemigo, ahora soy su hijo. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién lo hizo? Cristo, en la cruz del Calvario. Y mi santificación progresiva es la que, cumpliendo yo, obedeciendo a su palabra, que es lo que Él produce en mí, se muestra. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Realmente, como dice el escritor a los Hebreos, mucho para explicar, mucho para leer, mucho para poder entender. Pero esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Mire la iglesia de los Corintios. ¿Cómo? La iglesia de los Corintios, la iglesia de Dios, santo, una persona que se encontraba así en esa condición, sí, pero después fue corregida. Después fue disciplinada, después fue castigada. ¿Y qué hizo esa persona? Se arrepintió, se acomodó. Amén. No he venido, dijo nuestro Señor Jesucristo, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No tienen necesidad los sanos, los que se creen sanos no tienen necesidad del médico hasta que se mueren o le agarran una pataleta en el camino. Nosotros sí que necesitamos de nuestro médico, amén. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los corintios, hijos de Dios, los cretenses, hijos de Dios, amén. Esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, amén. Ya habéis sido purificados, comprados por el Señor, justificados. ¿Por quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo Dios en Cristo Jesús. ¿Y no fue por mis obras? No dice eso. No fue porque yo empecé a pensar diferente. No fue eso. Eso lo produce Dios, todo lo produce Él, para que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean para Él. Por eso nos acercamos, reconociendo esto, reconocemos nosotros por qué nos acercamos allí. Por eso es que cada vez que reconocemos, nosotros nos humillamos, vemos que es por su sangre derramada, no la nuestra. Es por su sangre derramada. Es por lo que Él hizo. Es porque Él se ofreció como el pan de vida para dar de comer a toda la humanidad. Amén. Amén, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo a veces creo que así como yo lo entendí, yo creo que lo explico y lo doy. Sé que muchas veces no es así. Y no es que estoy pidiendo disculpas por la predicación, sino que hay tantas cosas que tenemos que preguntar. Tenemos que prestar atención. Se oyen demasiadas cosas allí afuera, demasiados errores, demasiado entretenimiento. Nosotros tenemos que aprender. Tenemos que estar seguros, porque tenemos que examinarnos conforme a la Escritura. Amén. Y esto no es para saber si yo soy hijo de Dios o no. Yo me tengo que examinar. Examinaos a vosotros mismos si estáis haciendo lo que creen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A menos que estéis reprobados. O no os conocéis, por eso dice, o no os conocéis a vosotros mismos. Como diciendo, cada uno de nosotros se conoce y por lo que Dios me habla, y yo me tengo que mirar. Amén.
no a otro. Me tengo que mirar yo. Amén. Gloria a Dios. Si en algún momento quiero que otro se favorezca con lo que yo alcanzo o se nutra de lo que yo alcanzo, me tengo que preocupar entonces. Así como se preocupa el padre que en algún momento se queda sin trabajo y ve cómo su familia sufre por haberse quedado sin trabajo. ¿Qué es lo que hace? Enseguida se preocupa por encontrar otro. ¿Por qué tiene que encontrar otro? Porque su familia se nutre de eso. Amén. Así tenemos que ver nosotros la necesidad en la iglesia, la necesidad en la familia, la necesidad de nuestros hermanos que tienen que aprender, que tienen que ser enseñados. Que no venga cualquiera a decirle cualquier cosa, ni acá, ni allá, ni en ningún lado, ni en lo que oímos. Tenemos que examinar las Escrituras. Los de Berea no es que desconfiaban del apóstol Pablo, pero más confiaban en las Escrituras. ¿Amén? Por eso ellos se fijaban en las Escrituras a ver si lo que le estaba diciendo era así. Por eso todo lo que le enseñé y todo lo que nosotros hemos leído, yo prácticamente los obligo a decir, miren, traigan su Biblia. Amén. Para que después si hay algo para discutir, hay algo para aclarar, sea algo que estaba aquí. Amén. Algo que estaba aquí en las Escrituras. Amén, hermano. Que Dios le bendiga.